Veamos un poco sobre el poder de la fe, una fuerza omnipresente a lo largo de la historia humana. La fe es un faro luminoso en la oscuridad, una brújula que nos guía a través de las tormentas de la vida. En la Biblia, encontramos relatos de hombres y mujeres cuya fe trascendió las limitaciones humanas y se convirtió en un testimonio eterno. Sus historias nos inspiran a creer, a confiar y a caminar con valentía hacia lo desconocido. Permíteme llevarte a través de algunos de estos momentos asombrosos de fe. En el antiguo Génesis, se relata que Abraham recibió una llamada de Dios para abandonar su tierra natal y dirigirse hacia una tierra que le sería revelada posteriormente. La fe de Abraham se pone a prueba de manera extraordinaria cuando Dios le promete un hijo, pese a que él y su esposa Sara eran ancianos y estériles. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Abraham creyó en la promesa divina. El punto culminante de la asombrosa fe de Abraham se encuentra en el relato del sacrificio de su hijo Isaac. Según la tradición judeocristiana, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, como una prueba final de su lealtad y fe. Aunque la solicitud parecía contradictoria con las promesas anteriores de Dios sobre la descendencia de Abraham, él estuvo dispuesto a obedecer. En el último momento, un ángel detuvo la mano de Abraham, mostrando que su fe había sido probada, y que Dios proveería. La asombrosa fe de Abraham se ha convertido en un ejemplo paradigmático de confianza total en la providencia divina. Su historia es recordada y venerada en las tres principales religiones monoteístas, sirviendo como una fuente de inspiración para aquellos que buscan la conexión espiritual y la entrega total a la voluntad de Dios. La figura de Abraham trasciende las fronteras religiosas y culturales, siendo un símbolo de la fe, que supera las dificultades y confía en lo divino, incluso en medio de lo desconocido. Según la narrativa, en un mundo lleno de corrupción y maldad, Dios eligió a Noé para construir un arca y salvar a su familia y a los animales de un inminente diluvio. Noé recibió instrucciones precisas sobre las dimensiones y la construcción del arca, así como sobre la necesidad de llevar consigo a parejas de cada especie animal, para preservar la vida en la tierra. La construcción del arca tomó muchos años, y durante ese tiempo, Noé fue objeto de burlas y desprecio por parte de aquellos que no compartían su fe en la palabra divina. Sin embargo, Noé perseveró, confiando en la promesa de Dios a pesar de las dificultades y la incredulidad que lo rodeaban. Finalmente, cuando el diluvio llegó, Noé y su familia fueron salvados, junto con los animales que habían sido llevados al arca. La fe y la obediencia de Noé fueron recompensadas por la preservación de la vida en la tierra después del diluvio. La historia de Noé y la perseverancia en la fe se considera un ejemplo de la importancia de confiar en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Noé demostró que la fe verdadera implica acción y obediencia, aun cuando el camino parece difícil o incomprendido por los demás. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan seguir su fe, con determinación y confianza en la providencia divina. Rahab, inicialmente una prostituta en la ciudad de Jericó, se encontró en una situación única, cuando dos espías israelitas fueron enviados para explorar la ciudad antes de la conquista por parte del pueblo de Israel. A pesar de su pasado y del entorno inmoral en el que vivía, Rahab tomó una decisión audaz al esconder a los espías y protegerlos de las autoridades locales. Lo más destacado de la historia es la confesión de fe de Rahab. Ella reconoció la grandeza del Dios de Israel y su poder sobre los cielos y la tierra. Su confianza en el Dios verdadero la llevó a tomar medidas arriesgadas para salvar su vida y la de su familia. La historia de Rahab ilustra la idea de que la confianza en el Dios verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y en las personas menos probables. Su vida experimentó una transformación radical a medida que pasó de ser una mujer en una ciudad pagana a ser parte de la genealogía de Jesucristo, según el Nuevo Testamento. Rahab nos enseña que la confianza en el Dios verdadero puede superar cualquier pasado, y que la fe genuina se manifiesta a través de la acción. Su historia es un recordatorio de la gracia divina, que transforma vidas, y de cómo la confianza en Dios puede conducir a una nueva dirección, llena de propósito y redención.
La historia de David y la victoria sobre Goliat, narrada en la Biblia, destaca la asombrosa fe y valentía de David. Siendo aún un joven pastor, David fue ungido como futuro rey de Israel. Enfrentó la prueba más notoria al desafiar al gigante Goliat, quien aterrorizaba al ejército israelita. A pesar de su juventud y falta de experiencia militar, David confió en Dios y se enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras lisas. Con la guía divina, derrotó al gigante de manera sorprendente. Esta historia ilustra cómo la fe, la valentía y la confianza en Dios pueden superar desafíos aparentemente insuperables. La victoria de David destaca la importancia de confiar en la fuerza divina, en lugar de depender únicamente de nuestras habilidades. Después de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces, Jesús insta a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea en una barca, mientras él se retira a orar. Durante la noche, la barca enfrenta una tormenta feroz, y los discípulos luchan contra las olas y el viento. En la madrugada, Jesús se les aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos, aterrados al principio, se sorprenden al ver a Jesús. Pedro, lleno de fe y valentía, le pide a Jesús que le permita caminar hacia él, sobre las aguas. Jesús le concede permiso, y Pedro comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, cuando Pedro nota la fuerza del viento, comienza a tener miedo y a dudar. En ese momento, empieza a hundirse, y grita, «Señor, sálvame». Jesús, con compasión, extiende su mano y lo rescata, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia ilustra la conexión crucial entre la fe y el enfoque en Jesús. Mientras Pedro mantuvo sus ojos puestos en el Maestro, pudo caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando permitió que el miedo y la duda lo distrajeran, comenzó a hundirse. La lección central es que la fe se fortalece cuando permanecemos enfocados en Jesús, incluso en medio de las tormentas de la vida. La historia de Pedro caminando sobre las aguas destaca la importancia de confiar en la presencia y el poder de Jesús, aun cuando las circunstancias parezcan desafiantes. Además, nos enseña que, incluso cuando dudamos, Jesús está listo para extendernos su mano y restaurar nuestra fe. La mujer sufría de una hemorragia crónica, y después de haber agotado todos los recursos médicos sin obtener alivio, llegó a la conclusión de que si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, sería sanada. En un acto de fe, se acercó a Jesús en medio de la multitud, y tocó el borde de su manto. Inmediatamente, la mujer experimentó su curación. Jesús, consciente de que se había producido una transferencia de poder sanador, buscó a la persona responsable. Cuando la mujer se identificó, Jesús elogió su fe, diciéndole, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción». Esta historia resalta la importancia de la fe en la interacción con Jesús. La mujer creía que tan solo tocar el manto de Jesús traería sanidad, y su fe sincera fue recompensada. Además, el encuentro destaca la compasión de Jesús hacia aquellos que buscan su ayuda y la conexión personal que tiene con cada individuo. La lección central de esta historia es que la fe en Jesús tiene el poder de traer sanidad y restauración. La mujer, a pesar de su condición desesperada, se acercó a Jesús con una fe audaz y experimentó la gracia y el poder de Dios en su vida. La historia enfatiza cómo la fe genuina en Jesús puede transformar situaciones difíciles y llevar a la liberación y la paz interior. En cada una de estas historias, la fe no fue solo una creencia abstracta, sino una fuerza transformadora que desafió las circunstancias y cambió el curso de la historia. Estos casos de fe ilustran la diversidad de personas que encontraron en la fe una fuerza transformadora. Estos relatos continúan inspirando a millones de personas en la actualidad, resaltando la importancia de la fe en la búsqueda de la verdad y la redención. Que sus ejemplos nos inspiren a confiar en Dios, a perseverar y a vivir con valentía, sabiendo que el poder de la fe puede mover montañas y transformar vidas. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes algo que comentar, no olvides dejarlo en la sección de comentarios. Dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que también conozcan el poder de la fe a lo largo de la historia.
Hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo.